Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Es verdad que estamos en momentos como de mucha incertidumbre, con muchísimas noticias, con muchísima información, a veces más clara y otras veces más ambigua. De todo esto es de lo que queremos hablar hoy con nuestros panelistas, con nuestros expertos, para que nos aclaren todas esas dudas que realmente nos están haciendo llegar tanto nuestros colegiados y asociados como también gente de la sociedad en general, porque sabéis y tenemos que recordar que es un momento de solidaridad, un momento en el que todos nos tenemos que ayudar, y también hemos abierto un foro que es el API Respon, donde estamos ayudando a todos nuestros ciudadanos precisamente a responder esas preguntas de cómo les está afectando todo lo que está pasando a sus alquileres, a sus hipotecas y a sus contratos inmobiliarios. Y eso es un poco lo que vamos a pretender resolver hoy aquí con nuestros panelistas. Los voy a saludar primeramente a todos. Buenos días, Rubén. Rubén Lago, especialista fiscal de Baker & McKinsey. Isabel Pedrola, especialista en Derecho Laboral. Buenos días, Isabel. Buenos días. Buenos días, Francisca Collado, abogada especialista en Derecho Tributario y Mercantil y auditora de cuentas. Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y también a Montse Junyent, nuestra asesora jurídica del Colegio y de la Asociación, que también nos responderá muchísimas preguntas. Buenos días, Montse. Buenos días. Muy bien, pues vamos a empezar con Rubén, ¿vale? Vamos a ver un poco todos estos decretos que han salido, todas estas normas que nos han salido, que nos están saliendo continuamente. ¿Cuáles son las principales afectaciones a las empresas de todo esto que nos está saliendo? ¿Cómo afectan a los empresarios, grandes, pymes, autónomos? ¿Cómo afecta todo a estas medidas que se han tomado de confinamiento después del estado de alarma? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que el paquete de medidas que al final hay dos reales decretos por los que se aprueba el estado de alarma, que es una corrección posterior, y unos 4 reales decretos ley, ¿vale? Que en principio están en vigor, pero tendrán que convalidarse por el gobierno en un plazo de un mes, con lo cual ahora mismo están en vigor, pero puede ser que si no hubiera acuerdo parlamentario dejen de estarlo, ¿vale? Pues fundamentalmente las medidas a nivel de empresa están enfocadas a pequeñas empresas y autónomos, ¿vale? Aquí es importante diferenciar el concepto de pyme, porque, como sabéis, el concepto de pyme a nivel mercantil no es el mismo que a nivel tributario. Es decir, a nivel tributario, una pyme es aquella cuya facturación en 2019 haya sido inferior a 6 millones, bueno, 6 millones de euros en números redondos, ¿vale? Sin embargo, a nivel mercantil, el concepto de pyme alcanza hasta empresas de, medianas, pequeñas, microempresas, autónomos, que podríamos estar hablando hasta 50 millones de facturación, con lo cual esto es un primer punto importante, ¿no? Que muchas veces se lee en las noticias, no confundir el concepto pyme tributario, ¿no? Con el concepto pyme mercantil. Entonces, en el ámbito tributario, en realidad, hay muy poco, es decir, y lo poco que hay afecta a autónomos y a esas pymes que están por debajo de 6 millones de facturación. En principio, bueno, nosotros particularmente clientes y en general hay muchos artículos de opinión haciendo una crítica bastante dura a estas medidas. Pero es que si analizamos los datos, ¿vale?, del número de empresas en España, incluyendo autónomos, en enero de 2019 estamos hablando de 2,8 millones entre empresarios y empresas de todo tipo, ¿vale? Y las que, digamos, de los cuales 1,5 millones más o menos son autónomos y 1,1 son microempresas, que son aquellas que tienen una facturación inferior a 2 millones. O sea, que estaríamos hablando que de los 2,8 millones de empresas, estas medidas sí que afectarían a 2,6. ¿Qué pasa? Que estas 2,6 millones de empresas en realidad a nivel de ingresos tributarios representan pues una cifra muy inferior a lo que hacen las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, en datos de 2019 las grandes empresas ingresaron tributariamente 123.000 millones, mientras que estas pequeñas empresas solo ingresaron 50.000 millones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las medidas, digamos, a nivel de número de potenciales beneficiarios afecta a muchas más empresas, pero a nivel recaudatorio, que al final es un poco el balance que hace el gobierno,
afecta a aquellas empresas que tienen menor incidencia en los ingresos tributarios, ¿no? Porque también recordar que las medidas que ha aprobado el Gobierno, estamos hablando de más de 200.000 millones, ¿no?, de inyección en la economía. Al final, el Gobierno, las únicas fuentes de ingreso que tiene son los ingresos tributarios. Entonces, bueno, dentro de este balance de inyección de ayudas y poder seguir teniendo ingresos para precisamente utilizar esas ayudas y no tener que acudir al mercado de deuda, donde la prima de riesgo cada vez está más elevada y esto genera mayores costes para el Gobierno, pues bueno, es un poco el mecanismo que se ha hecho, ¿no? A nivel fuera del ámbito tributario, fundamentalmente en las empresas, lo que se ha introducido es una especie de línea de crédito avalada, ¿vale?, para pedir créditos con el aval del Estado. Esto también es importante aclararlo. Esto no significa que el Estado nos vaya a dar un crédito. Lo único que significa es que cada empresa tendrá que ponerse en comunicación con su entidad financiera, bien si ya tienen una línea de crédito, quieren abrir una nueva o tienen un plan de deuda que están refinanciando o no, llegar a una serie de mecanismos de acuerdo y lo que ahí sí que establece el Gobierno es que avalará, ¿vale?, avalará en nombre de la empresa hasta determinados importes y por un determinado plazo, ¿vale? Entonces yo creo que esto es importante porque el mensaje parecía, ¿no?, que como el Estado iba a hacer una especie de inyección de dinero, no, lo único que va a hacer es avalar, es decir, pero la última palabra será del banco, es decir, el banco tiene que estar de acuerdo viendo un poco pues, lo clásico, ¿no?, el plan de viabilidad de la empresa, etcétera, para ver si esto puede ir adelante, ¿vale? Y el resto de medidas fundamentalmente afectan a persona física y lo que digamos serían los grupos más vulnerables, pero no estarían tanto enfocadas a lo que es las empresas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Yo creo que nos has aclarado bien un poco todo el tema de lo que serían las empresas. ¿Crees que todas va a haber más decretos y va a haber más modificaciones en temas fiscales o crees que lo que han hecho hasta ahora va a ser lo que han hecho y no van a hacer más? Bueno, a ver, aquí a nivel fiscal, lo que os comentaba, lo que yo creo que hay que tener muy claro, porque las normas la verdad han sido bastante confusas, hasta el último Real Decreto que se aprobó el 31 de marzo parece que ha introducido cierta claridad, ¿no?, en muchas dudas que había. La norma fundamental que se ha introducido es un aplazamiento, ¿vale? Aplazamiento de deudas tributarias, 3 tipos de deudas tributarias, IVA, retenciones, ¿vale?, y pagos fraccionados del IS para aquellas empresas, como os comentaba, o autónomos por debajo de 6 millones de euros. Esto afecta fundamentalmente, aunque la norma habla de marzo, dice desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo, en realidad hay una trampa, porque todo este tipo de empresarios están sujetos a periodicidad trimestral, con lo cual solo les va a afectar a las declaraciones que van a presentar ahora del 1 de abril al 20 de abril, ¿vale? Y fundamentalmente la norma lo que establece es un aplazamiento de 6 meses, pero 3 meses sin intereses, 3 meses con intereses. Un poco ni para ti ni para mí, ¿no? O sea, repartiendo un poco la carga derivada de ese aplazamiento. Y lo que es yo creo que es muy importante y es muy limitativo es solo la deuda no puede superar en ningún caso de manera individualizada los 30.000 euros. Es decir, si yo tengo un ingreso por retenciones de los 3 meses acumulados del primer trimestre de 35.000 euros, no puedo sujetarme a este aplazamiento, ¿vale? No puedo decir 30.000 euros los aplazo y 5.000 no. O sea, tiene que ser una deuda inferior a 30.000 euros. Con lo cual yo creo que esto sí que es una limitación adicional que un poco el Gobierno no ha incidido mucho, está un poco metido la norma en base a diferentes referencias normativas cruzadas, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y al margen de esta medida, que prácticamente es la única, quitando una medida pequeña, la otra medida es que se paraliza todo lo que son procedimientos tributarios, ¿vale? Todo tipo de procedimientos tributarios, requerimientos, se paralizan hasta el 30 de abril, en parte porque las oficinas de Hacienda están cerradas hasta el 30 de abril, ¿vale? Entonces, digamos que durante este tiempo no se computa ningún tipo de plazo, pero otra vez Hacienda de manera sorpresiva deja la coletilla, ¿no?, de que si alguien quiere contestar y da su expreso consentimiento, pues no pasa nada, el plazo no se suspende, ¿no?, lo cual es la verdad bastante novedoso en el ámbito legal, ¿no? Y después yo creo que en el ámbito de la prescripción, que es algo muy importante, que se había generado muchas dudas con el Real Decreto, el primer Real Decreto del estado de alarma, lo que sucede es que ahora ya se ha aclarado que todos los plazos de prescripción se entienden
suspendidos o alargados desde el 14 de marzo al 30 de abril. Y esto sí que es importante porque si, por ejemplo, estamos pensando en la declaración de renta del año 2015, ¿vale? Esta prescribiría en teoría el 1 de julio. Pues a partir de ahora habrá que alargar este plazo adicional desde el 14 de marzo al 30 de abril y esto también afecta a todo tipo de impuestos, ¿vale? Con lo cual yo creo que esto es algo que tampoco se ha hecho mucha mención, pero sí va a tener un impacto a posteriori en comprobaciones de la agencia tributaria, ¿vale? Y entonces, al margen de estas medidas, el Gobierno no ha introducido ninguna más. Y sí que, curiosamente, han publicado a través de la web de la EAT, y hay declaraciones de la ministra de Hacienda, que las autoliquidaciones, que al final representan casi el 90% de las presentaciones de impuestos, no se suspenden. Es decir, los plazos de autoliquidación siguen vigentes. Desde antes de ayer ya se puede presentar la declaración de la renta, por ejemplo. Y a día de hoy, aunque la Asociación Española de Asesores Fiscales y los distintos despachos a través de la Fundación de Impuestos y Competitividad han planteado una serie de medidas a Hacienda para prorrogar al menos el plazo de presentación de la renta, el plazo de presentación de impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. El Gobierno no quiere o no tiene intención de aprobar nada nuevo. Por ejemplo, a nivel de haciendas forales, que como sabéis tienen su propia autonomía fiscal, sí que se ha aplazado la presentación de Hacienda a septiembre-octubre, dependiendo de la provincia, ¿no? El País Vasco y Navarra. Sin embargo, a nivel estatal no se ha dicho nada. Entonces, yo creo que si esto se alarga más allá de finales de abril, ¿vale? Que yo creo que es relevante toda esta extensión de plazos hasta el 30 de abril, porque yo creo que ya cuando se aprobó el estado de alarma ya estaban pensando en extenderlo hasta finales de abril, porque si no, no tiene mucho sentido que hayamos usado esta fecha, ¿vale? Es decir, si esto no se extiende más allá, dudo que se vaya a aprobar ninguna medida adicional referente a impuestos, ¿vale? Pero bueno, habrá que ver un poco todo el impacto económico que se va viendo día a día. Ahora bien, si el estado de alarma se va más allá del 30 de abril, entonces sí que yo espero medidas de alargamiento, sobre todo de la presentación del impuesto de sociedades y el impuesto de la renta de las personas físicas. En principio, en IVA, como el Estado está pensando solo en empresas que van por trimestral, bueno, tendríamos cierto margen, ¿no? Porque el segundo trimestre nos iríamos a julio y el primero, pues ya sabemos que se va a tener que, ¿no? Ya está abierto el plazo y no esperamos que se vaya a cambiar. O sea que yo creo que a nivel tributario no espero muchas medidas adicionales más allá de las que ya están aprobadas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rubén. Veremos lo que pasa. Esperemos que realmente el Gobierno dé soluciones claras, fáciles y rápidas, porque en estos momentos la ambigüedad es lo que menos nos interesa. Recordamos a todos los asistentes que todas las preguntas que vayan haciendo a través de los chats o a través del mail que hemos habilitado la trasladaremos a nuestros ponentes al final de las exposiciones. Seguimos ahora ya con Montse. Buenos días, Montse. Hola, buenos días. A ver, vamos a empezar con un tema que sería un tema muy estrella ahora, que es todo el tema de los alquileres, ¿vale? Hace 2 días nos salió un decreto en el que hablaba mucho de, sobre todo, de que iba a haber ayudas a todos los inquilinos a través de microcréditos. Se hablaba mucho también de que habría diferencias entre lo que eran pequeños tenedores y lo que eran grandes tenedores de inmuebles. Y también se hablaba, sobre todo, de parar lo que eran los desahucios. ¿Nos puedes hacer, por favor, un resumen de todo este tema inmobiliario de alquileres, cómo ha quedado? Bueno, ciertamente este último Real Decreto, que tiene nada menos que 80 páginas, pues no es fácil de digerir. Es una norma bastante compleja, sobre todo muy desordenada y que no tiene claridad en su contenido. Entonces, el tema de alquiler, evidentemente, es uno de los temas que más está afectando, de los que desde el principio de la declaración del estado de alarma ha provocado mayor inquietud y, por lo tanto, hay que ir resolviendo sobre la marcha cada una de las situaciones en las que nos estamos encontrando. Ciertamente, este Real Decreto lo que ha hecho es poner encima de la mesa unas ciertas soluciones, especialmente destinadas a los arrendatarios de viviendas habituales. Y a estos arrendatarios de viviendas habituales también los distingue en función de si su arrendador es un gran tenedor,
está poniendo el límite a gran tenedor a la tenencia de 10 inmuebles y a los arrendatarios cuyo propietario no está dentro de este gran grupo de grandes tenedores. Esta situación pues también tiene un tratamiento diferenciado a la hora de ver cómo se resuelve el tema de la renta. De entrada todo el mundo estaba pidiendo si realmente podían pedir a su arrendador una rebaja en el precio de la renta. Esto al principio fue que no, y ahora se le da a través de esta norma la posibilidad de que se acoja o bien a una moratoria o bien a un aplazamiento. No le está dando para nada ninguna moratoria. La ley de arrendamientos urbanos de entrada no lo distingue y tampoco esta norma viene a solucionar la posible condonación. Simplemente se trata de aplazamientos o se trata de moratorias en el pago de la renta. Para los grandes tenedores, automática. Aquellos arrendadores que tienen inquilinos que están en situación afectos directamente a la situación del COVID, que eso hay que resaltarlo porque las normas están referidas a las situaciones derivadas de la situación de emergencia. No estamos hablando de situaciones anteriores que pudieran ya estar afectando la vulnerabilidad de los inquilinos. Hoy por hoy la norma se está refiriendo exclusivamente a estas circunstancias, aunque luego, como os comentaré, cuando vamos a los desahucios, esa circunstancia no deja de ser un poco ambigua. Por lo tanto, con grandes tenedores, automática la concesión o bien de moratoria o bien a rebaja a petición del arrendatario, que lo tendrá que hacer y comunicar a su arrendador. En el caso de las personas físicas o los pequeños tenedores que no alcanzan ese tratamiento, entonces lo aboca un poco a la negociación entre las partes. Y en el supuesto caso de que no se alcance una negociación también en la misma línea de rebaja o moratoria o la que realmente acuerden las partes, arbitra una serie de ayudas para poder atender a esas situaciones de vulnerabilidad. Pero también lo arbitra a través de avales. El tema de los desahucios no deja de llamar la atención que está hablando de aquellos desahucios en los que ya a la entrada en vigor del decreto de alarma se hubiese fijado la fecha de lanzamiento, por lo tanto quiere decir que la situación que afectaba a ese arrendamiento nada tiene que ver con la declaración del estado de alarma ni con la situación de ese arrendatario, al menos en lo que en el momento de la declaración se refiere. Es decir, ¿por qué ahora todos los lanzamientos se ven paralizados como consecuencia de este decreto ley si resulta que la situación era previa y no está vinculada a la declaración del COVID? Pero la norma establece muy claramente que se paralizarán todos los lanzamientos. Y a partir de ahí, con la mera petición, y después habrá que acreditar las condiciones de vulnerabilidad que marca el propio decreto, quedan paralizados. De la misma forma, también todos aquellos contratos de arrendamiento que finalicen durante la declaración del estado de alarma tendrán una oportunidad de alcanzar una prórroga de 6 meses dentro de los 2 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Por lo tanto, estamos hablando de una prolongación en el tiempo muy importante y que ahí nada se va a poder hacer desde la perspectiva del propietario. Eso también es automático. Luego habla de elementos subjetivos, porque claro, está hablando de si realmente va a tener dificultad de encontrar otra vivienda, es decir, dificultad habitacional de ese arrendatario. Está introduciendo muchos elementos subjetivos que, a pesar de ser subjetivos, los da ya por realmente aplicables por el mero hecho de decir que estamos en ese periodo de tiempo en el que pueden suceder esas circunstancias. Una pregunta, Montse, que yo estoy convencida de que se están haciendo nuestros casi 500 participantes en este webinar de hoy. Bienvenidos todos. El tema de la huelga de alquileres.
¿Puede existir una huelga de alquileres? ¿Qué tenemos que hacer si realmente un inquilino nos dice quiero hacer huelga de alquileres? ¿Qué le puede pasar si la hace? ¿Y qué hace un propietario cuando un inquilino le dice quiero hacer huelga de alquileres? ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, a mí me llama la atención la expresión huelga de alquileres, porque claro, las huelgas para mí tienen otro tipo de contenido. No, aquí simplemente hay una divulgación a través de unas plataformas en las que se les está pidiendo a los inquilinos que más que declararse en vaga, lo que tienen que hacer es casi una desobediencia civil, es decir, no paguen la renta. Y por lo tanto, ese no paguen la renta significa que yo, arrendador, tengo la obligación de pasar al cobro el recibo. Y el arrendatario podrá optar en pagar o no pagar o usar las alternativas que le está dando en estos momentos el decreto. Pero la obligación de pago existe. Por lo tanto, aquel inquilino al que se le pase en estos momentos el recibo y no lo pague, sea porque lo devuelva, sea porque no haya fondos en la entidad de crédito, sea porque a lo mejor tiene por costumbre hacer una transferencia o desplazarse al domicilio de la administración a hacer el pago. Sea la forma de pago una u otra, lo cierto es que se está produciendo un impago, pero automáticamente tendrá derecho, en función de lo que hemos dicho antes, a acogerse y a darle un poco de apoyo legal a ese impago. ¿Posibilidad que le queda al arrendador de instar un desahucio? Bueno, ya sabemos que se han paralizado también todos los plazos y todos los trámites judiciales. Eso no implica que no se pueda presentar una demanda. Otra cosa es que no se tramitará porque están todos los plazos suspendidos, pero presentarla la podrá presentar. ¿Recorrido que tiene esa demanda en estos momentos? Pues difícil recorrido. Y más en determinadas comunidades autónomas aún más, y me estoy refiriendo a la nuestra, Cataluña, porque si además de esas restricciones que vienen a través de este decreto nos vamos con los últimos decretos leyes que han entrado en vigor hace muy poquito y que obligan a los grandes tenedores, ahí esos grandes tenedores se conceptúan un poco más arriba, a propiedad de 15 entidades, no 10 como está hablando el decreto actual nacional, le está obligado a ofrecerle además un alquiler social, con lo cual la tramitación en estos momentos de un procedimiento de desahucio cada vez resulta más compleja y casi diría yo que no es una vía aconsejable en estos momentos. Por lo tanto, la negociación... Montse, por lo tanto, tendríamos que recordar a los inquilinos que hagan uso de estos microcréditos seguramente, ¿no? Entonces, ¿es muy complicado realmente obtenerlos? Más que complicado, yo diría que el problema que está teniendo toda esta normativa para mí es excesivamente compleja en la burocracia. Porque sí que arbitra mecanismos y dice, bueno, y si usted no puede obtener este documento porque ahora no lo puede obtener, pues después tendrá un plazo para poderlo obtener y poderlo facilitar. Pero realmente, y ahora hablando ya en el terreno absolutamente práctico, yo casi diría que la buena voluntad de las partes, arrendador y arrendatario, en alcanzar acuerdos, en trasladar la obligación que ahora no se puede asumir, a prorratearla con el resto del arrendamiento pendiente de que pase el tiempo que está pactado. Será mucho más ágil y más efectivo que gestionar toda esa burocracia que están imponiendo. Estamos hablando de personas en situación normalmente de vulnerabilidad y estas personas les estamos exigiendo además que se dediquen a buscar a profesionales, porque si no es que se van a volver locos para poder presentar y gestionar todo esto. Con lo cual, para mí, no ha sido lo suficientemente ágil toda esta normativa y que debiera de haber sido mucho más fácil para los arrendatarios. Pero bueno, es evidente que la norma está ahí y ahí se puede pues, seguir esas pautas y pedir las ayudas y en la forma que dice las ayudas, pero estaremos también en lo mismo. Hay algunas ayudas en las que prácticamente en la dilación en el tiempo que están previstas, pues tienen posibilidad
de gestionarse, porque estamos hablando de créditos a muy largo plazo. Pero no me quiero dejar de lado un tema que está preocupando muchísimo, porque estamos hablando todo el tiempo del alquiler de vivienda y de vivienda habitual. Pero hay otros alquileres que hay que afrontar. Y esos son los alquileres de los locales de negocio. Y estos son los grandes olvidados por el legislador. El legislador no ha hecho absolutamente ninguna mención ni ha tomado ninguna medida para paliar la problemática que sin duda están teniendo de forma muy directa los arrendatarios de locales de negocios. Han visto reducidos sus ingresos, en algunos casos 100%, porque han tenido que cerrar, pero sin embargo se ven abocados a seguir con sus obligaciones económicas, no solamente impositivas, sino de pagar la renta. Y pagar la renta en estos momentos en que sus ingresos son cero, merecían una especial atención por parte del Gobierno. Más si atendemos a los datos que nos ha dado antes también Rubén. Y estamos hablando de que el tejido empresarial de este país está entre las medianas y pequeñas empresas. Y todo aquello que es servicios, establecimientos abiertos al público, restauración, todo esto está cerrado, pero cerrado porque no pueden, no tienen otra alternativa. Y en cambio no ha habido absolutamente ninguna atención por parte del Gobierno. Solamente se ve afán recaudatorio y de ninguna ayuda a lo que son estas empresas para que como mínimo puedan seguir manteniendo una actividad económica y en el futuro más o menos cercano puedan recuperar la economía, que sea lentamente, y salvar sus negocios. Vale, o sea, en el caso de locales comerciales nos ha quedado claro que prácticamente la única opción que queda es pacto entre propietario y arrendador porque no hay ninguna otra solución. ¿Es claro. así, no? Perfecto. Y si nos vamos ya muy rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, al tema de compraventa, en la compraventa parece que es como más clara, parece que casi todo está parado, pero en realidad sabemos que hay notarios que han seguido firmando, se puede seguir firmando. Bueno, ¿qué podemos hacer en compraventa? Bueno, a ver, ahora y no? hoy en día, y lo estamos viendo, la tecnología está poniendo a nuestra disposición mecanismos que podrían permitir firmas diferidas a través de estos sistemas de firma digital y por lo tanto se podría. Lo que pasa es que la actividad inmobiliaria, yo creo que no descubro absolutamente nada y que todos los que nos están escuchando estarán de acuerdo, el factor presencial es un elemento fundamental, porque ver la vivienda que vas a comprar, visitarla, tomar incluso medidas para ver si realmente se ajusta a las previsiones, a las expectativas que uno tiene. Todo eso ha desaparecido. Sí que es verdad que los notarios han ido firmando aquellas operaciones que parece que tenían autorizadas ya las entidades de crédito, tenían autorizadas las hipotecas. Y sí han seguido firmando estas operaciones. Al notario ha tenido la discrecionalidad de, a su juicio, considerar qué es lo que puede ser una situación de emergencia o que tenga suficiente entidad como para que él autorice esa firma. Y, en principio, esas son las operaciones que se están manteniendo. Las que no estén ya al nivel de formalizar notarialmente, pues lo único que pueden hacer, como digo, es utilizar estos mecanismos de firmas digitales si ya estaban conformes con la compra, especialmente porque ya lo habían visitado con anterioridad, lo pueden hacer, pero a lo mejor falta el trámite del banco y eso exige una visita para hacer una valoración, exige una serie de trámites que hoy por hoy pues, no se pueden realizar. Muy bien, muchas gracias, Montse. Sabemos que precisamente en estos momentos uno de los temas más importantes es las nuevas tecnologías que nos están ayudando muchísimo, muchísimo en esta época de confinamiento. Seguiremos después con las preguntas, Montse, de nuestros asistentes. Aprovecho para todos aquellos asistentes que os estáis incorporando en estos últimos minutos, porque ya hemos superado los 500, estamos ahora en 511, que se pueden estar haciendo preguntas o bien a través del chat o bien a través del email que os hemos mandado en el correo de conexión.
y que estas preguntas las iremos respondiendo al final de lo que sería la intervención de nuestros panelistas. Ahora nos vamos ya a Isabel, ¿vale? Vamos a hablar con Isabel Pedrola, ¿vale? Que en temas laborales, ¿vale? Que estos momentos están también preocupando muchísimo, muchísimo los temas laborales. Isabel, buenos días. Buenos días. Empecemos con los autónomos, ¿vale? ¿Qué ayudas tienen en este momento a su alcance los autónomos? Cosas prácticas que realmente puedan solicitar y cómo las pueden solicitar. Bueno, a ver, desde el momento que se estableció el estado de alarma, realmente ya al cabo de 2 o 3 días, cuando ya salió el Real Decreto, dijéramos 8/2020 del 17 de marzo, es decir, al cabo de prácticamente 3 días de ello, ya salió, dijéramos, aparte de todo el tema de ERTES y tal, que ya en todo caso hablaremos más adelante, el tema de los autónomos, lo que salió fue la prestación extraordinaria por cese de la actividad. Esa prestación ya existía sin ser la palabra extraordinaria, es decir, para algunos, pero algunos no la podían coger, los requisitos realmente eran muy limitados, pero sí es cierto que en esta ocasión la han hecho extraordinaria y se pueden acoger los autónomos. ¿Qué es esta prestación? Esta prestación de entrada, si no lo modifican, es solamente para un mes, podríamos llamarle como un paro para los autónomos, y pueden pedirlo en dos tipos de autónomos. Uno, el autónomo que de alguna manera tuvo que cerrar, es decir, el que estaba en la lista de cierre en el Real Decreto 463 del 14 de marzo. Ese está claro, solamente con ello ya puede solicitarlo, y puede también solicitarlo aquel que pueda demostrar que le ha bajado su facturación de un 75% en el mes anterior respecto de los últimos 6 meses. Realmente esto está trayendo muchísimos problemas a la hora del cálculo, porque claro, mucha gente, por ejemplo, en el mes de marzo, 15 días, todavía dio para facturar cosas que se estaban realizando. Si lo miramos con febrero, ya también lo hemos liado porque pues a lo mejor fue bueno. Entonces, bueno, no se tiene muy claro. Entonces, lo que estamos recomendando es que, de alguna manera, si el mes de marzo les ha bajado la facturación con mucha consistencia, que realmente lo soliciten. Se solicita por mediación de las mutuas de trabajo, porque todos los autónomos tienen asignado dijéramos, lo que es el cese de actividad, se tiene asignado por una mutua de trabajo, sea FREMAP, ASEPELLO, Universal, en fin, cualquiera de ellas, Garsat, cualquiera de ellas. Tienen que comprobar en cuál lo tienen asignado y con eso solicitarlo. Están dando muchas facilidades las mutuas para ayudar a realmente rellenar un formulario realmente sencillo. No sabemos en cuanto a lo que es la bajada de actividad, dado que vuestro colectivo no es de los que tenían que cerrar puertas, por lo tanto estaríamos en el de la bajada, dijéramos, económica en ese aspecto, y entonces no sabemos qué criterio en general se va a tomar. Cuanto más puedan demostrar su facturación, que ha bajado, etcétera, pues mejor, porque al fin y al cabo es un tema de prueba que de alguna manera se le está exigiendo al autónomo de cara a la entidad gestora que tiene que tramitarlo. Esa prestación, ya digo, ese paro que ya se habla solo de un mes, es un 70% de la base reguladora. Es decir, de la base que pagan de autónomos, imaginémonos los que pagan sobre el mínimo, pues que están sobre una base de unos 1.100 euros, pues tendrán un 70%, es decir, 700 y algo, a efectos de cobrar esa prestación. Importante seguir pagando los autónomos, importante estar al corriente de pago, importante también que antes del 14 de marzo estuvieran en alta en autónomos, es decir, eso no es de aplicación al que se dé alta antes de ayer, día 1 de abril o hoy mismo, es decir, que solamente a los que estuvieran ya con anterioridad dados de alta. Por lo tanto, esas son en un principio respecto a la prestación. Importante también tener en cuenta que es incompatible
con la prestación de desempleo que pueda tener aquella persona que, aparte de ser autónomo, a lo mejor esté también en una empresa por cuenta ajena y que a lo mejor estén en un ERTE. Es decir, o cobra una prestación o cobra la otra. Es decir, lo que no son es compatibles el cobro de las dos, aunque cuando trabajaba pues tenía, dijéramos, dos ingresos, pero en este caso no. También es incompatible con cualquier otro tipo de prestación de la Seguridad Social. Lo dice así la ley. Entendemos que se está refiriendo, dijéramos, a gente que pudiera tener algún tipo de prestación por incapacidad permanente, no tanto a los jubilados, porque en el fondo no están pagando autónomos, pagan una cuota de solidaridad, el autónomo jubilado que pueda estar en jubilación activa, es decir, que no se está refiriendo a eso, pero en cualquier caso esa es un poco la conclusión respecto a la prestación. Respecto a otras ayudas que de alguna manera han salido ya a posteriori, concretamente las que salieron este fin de semana pasado, es la moratoria, la posible moratoria de pagar las cuotas de autónomos. Las cuotas de autónomos nos están dando una moratoria de, concretamente, la cuota de marzo, abril, bueno, la de abril, mayo y junio, porque de 3 meses. En este caso, respecto a autónomos, porque autónomos, pensar que es diferente de lo que se paga como empresa respecto a las cuotas, dijéramos, de los trabajadores, del régimen general de la Seguridad Social, que se paga mes vencido. Es decir, las cuotas, dijéramos, que de alguna manera ahora se están pagando. Con lo cual, esa moratoria, de alguna manera, te están dando 6 meses para poderla aplicar. Tienes que solicitarla a la Tesorería de la Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social tiene precisamente un impreso, viendo la página web, en el cual puedes rellenar cómo pedir esa moratoria. Esa moratoria es sin ningún tipo de interés al respecto. Es decir, por lo tanto, puedes solicitarla y simplemente lo que haces es aplazar el tiempo cuando vas a pagar estatal, que tienes ahí esos 6 meses. También el mismo Real Decreto aprobó la posibilidad de, provocado por el COVID-19, pedir lo que se llama un aplazamiento. El aplazamiento en Seguridad Social, que es diferente a lo que se puede hablar en aspectos fiscales, siempre se habla de aplazamiento y fraccionamiento. En Seguridad Social es todo aplazamiento, si bien dentro del aplazamiento se puede entender que una cosa es aplazar, como podría ser la moratoria, a más adelante, pero pagarlo entero, y otra cosa es el aplazamiento que vas a pagar a plazos. Ese aplazamiento, del cual también habla el Real Decreto, como decíamos, está mencionando que va a ser a un interés muy bajo, de un 1,5, en vez de ser normalmente es el del valor del dinero, el interés legal normalmente, pero en este caso, dijéramos, lo prevé. ¿Qué ventajas tiene el aplazamiento? El aplazamiento, la ventaja que tiene, a pesar de que pagues interés, es que puede ser solicitado con un máximo de 5 años y si no alcanza 30.000 euros, que en este caso hablamos de cuota de autónomos, evidentemente no va a ser tan alta, pues evidentemente va a poder, dijéramos, aplazarse en bastante tiempo. No sabemos lo que va a dar la Seguridad Social, la Tesorería, si va a dar 1 año, si va a dar tal. La ley prevé 5 años. Y eso es lo que dice la norma. A partir de ahí vamos a ver, está un poco siempre este tipo de aplazamientos en manos de tesorería según pues la deuda, según dijéramos, la actividad, etcétera, etcétera. Siempre cualquier cosa de este tema hay que estar al corriente de pago de la Seguridad Social. Si no estás al corriente de pago de las cuotas de autónomo, todo esto no sirve, ni la prestación, ni la moratoria, ni el aplazamiento. Perfecto. Y de momento no hay nada más para los autónomos. Muy bien, ese es un punto importante, ¿no? El hecho de tener que estar al corriente de pago de todo, porque si no se va a poder solicitar. Rubén, no sé si antes has comentado que querías añadir algo. ¿Lo quieres añadir ahora? Sí, no, en relación con los alquileres de locales, que yo creo que estoy de acuerdo con Monse, que no hay ninguna regulación, es importante tener en cuenta las implicaciones tributarias, ¿no? Es decir, a efectos de IVA, ¿vale? Esto sería para el arrendador. Hay que tener en cuenta que el arrendamiento se considera una operación de tracto sucesivo, ¿vale? Porque se repite en el tiempo. Entonces, la obligación de
repercutir el IVA y por tanto ingresarlo en el trimestre que toca, nace con la exigibilidad, que la exigibilidad, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es el pago, es cuando nace el derecho a cobrar, que en contratos de alquiler pues normalmente dice pues será exigible los 5 primeros días del mes, pues el día 6 esa renta es exigible. Con lo cual, aunque no se haya emitido la factura, que eso sería otro problema, en el trimestre que toque habrá que ingresar el IVA, ¿vale? A nivel de retenciones, que esto afecta, bueno, a aquellos inmuebles que, como sabéis, tienen un valor catastral ¿no? superior a 600.000 euros, ¿vale? Aquí también es importante que si el propietario es persona física, sí que la regla es pago, ¿vale? Entonces, en la medida que el arrendatario no pague, no va a tener que retener. Pero, sin embargo, si el propietario es persona jurídica, la regla es exigibilidad otra vez. Es decir, que aquí el arrendatario, aún teniendo el local cerrado por orden gubernamental y no pudiendo pagar ese alquiler, puede ser que si el contrato no se cambia, tenga que ingresar la retención, ¿vale? Entonces, lo que yo creo que es... Perdona, sí. esos temas los vamos a comentar muy ahora también con Francisca más en detalle y nos lo terminamos de hablar vale, en ese venga, momento, perfecto. si te parece. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Terminamos muy rápido con Isabel con el tema de los ERTEs. Solo 2 preguntas, a ver si me las puedes contestar muy rápido. La primera es, ¿los ERTEs se están concediendo en el sector inmobiliario? ¿Lo sabes y por qué causa? Muy rapidito. Y la segunda es, en este periodo, desde el momento en el que se ha dicho que se entraba en el permiso retribuido, pero aunque sea que se tenga que compensar, ¿se pueden seguir presentando ERTEs? Muy rápida, estas 2 preguntas. Sí, para empezar, dijéramos, los ERTEs hay 2. Dijéramos, y además están así regulados, artículo 22 y artículo 23 del Real Decreto 8. Es decir, uno es el de fuerza mayor. Y ahí es donde, ese es en el cual se puede o no estimar por parte del Departamento de Trabajo, en este caso si estamos en Cataluña. Entonces, lo que es cierto es que si no estás dentro de las, dijéramos, empresas que tienen que cerrar la puerta porque no pueden trabajar, se están desestimando, están empezando a llegar desestimaciones. Cierto es que la ley dice que si en 5 días de que tú has presentado el ERTE por fuerza mayor no te has recibido, dijéramos, una respuesta expresa, por silencio administrativo positivo, se entienda estimado. Pero, y ahí están los peros, me consta que están empezando a contestar ahora, porque solamente provincia de Barcelona, antes de ayer, habían 70.000 ERTEs presentados, con lo cual hay que pensar qué van haciendo. La administración tiene obligación de contestar, evidentemente, y qué va a pasar con esas que contesten negativamente cuando hay un silencio administrativo que de alguna manera han dicho que es positivo. Bien, habrá que esperar al que yo, con lo que he podido hablar con el Departamento de Trabajo, sé que lo que va a pasar es que las van a mandar a Inspección de Trabajo y veremos qué pasa. Evidentemente, mi recomendación es que la gente sea muy prudente con la fuerza mayor. En general, vuestro sector no está dentro de esa fuerza mayor clara y meridiana. Eso no quiere decir que no se pueda presentar en algunos casos muy trabajado, con una muy buena memoria y una prueba muy acreditativa de que realmente no se puede trabajar. Evidentemente, casos diferentes es si tienes alguien confinado, por ejemplo, lo que puedan estar en Igualada, en toda la conca de Ódena, eso sería un caso, por ejemplo, claro, de fuerza mayor. Hay que tener, por ejemplo, imaginémonos que el que tenga un local abierto al público, pero que, aunque ese lo haya tenido que cerrar, porque eso es lo que sí que obligaban, pero podían continuar trabajando a puerta cerrada con teletrabajo, ese, en cambio, pues puede decir que hay gente contagiada, con baja, y que entonces es imposible poder atender ni siquiera telefónicamente ni telemáticamente. Es decir, que el que haya presentado, si no se presenta la fuerza mayor con muy, muy, muy claro que no puedes trabajar, que no puedes. Otra cosa es que no te entren los clientes, otra cosa es que no te entren, podríamos llamarle pedidos o tal. Otra cosa es que no puedas ir a enseñar pisos porque realmente no te dejan circular adecuadamente. Son temas diferentes, es decir, que lo que no se puede, dijéramos, confundir es una cosa con la otra. Entonces,
os he de decir que están desestimando muchos y que evidentemente lo que sí que nos decía ya el Real Decreto, por si no lo teníamos claro a alguien, en el 9, el del sábado pasado, es decir, que en ese Real Decreto ya nos decía que iba a ser inspeccionados todos aquellos que hayan podido ser constatados de fuerza mayor. Es decir, que con cuidado con ese aspecto. Respecto a si se pueden seguir presentando, por supuesto que se pueden seguir presentando, pero lo que no se puede presentar es si, por ejemplo, dices, hombre, a mí ahora estos 9 días que me hacen pagar, yo empresario, me hacen pagar y para que luego me recuperen las horas, ya veremos si me las van a recuperar o no, porque igual nos hemos ido todos a la porra, pues evidentemente sí que habrá que estar, no podremos presentarlo por esas razones. Y especialmente hay una resolución de estas de Dirección General de Trabajo que aclara también cuestiones de este tipo y especialmente antes de ayer especificaba que evidentemente no se podían presentar ERTEs en los cuales o bien ya estabas en ERTE, o etcétera, etcétera, ni tampoco si realmente era para estos días, que de paso cogías los días de seguridad social y decías, lo presento por estos 15 días y así tal. Otra cosa es que lo presentes por causas productivas y tengas que, y empieces su aplicación a partir de estos días y entre estos días. Pero, insisto, como los de fuerza mayor están ya muy justitos los que se puedan ir presentar, tienen que ocurrir alguna cosa muy grave de enfermedad, etcétera, etcétera, para que a día de hoy ya no se hayan presentado, es decir, no se hayan podido especificar. Por lo tanto, y viene a colación a lo que me estabas preguntando respecto al permiso retribuido recuperable. Realmente es lo que digo, durante el tiempo que está tal, eso no se puede hacer y pedir un ERTE porque sería un fraude, es decir, a ver, el gobierno no se ha inventado este permiso retribuido recuperable para que algunos, digamos, listos, que podría ser yo misma, que al fin y al cabo también me toca hacerlo como empresaria, pues de alguna manera dijera, vale, no voy a hacer un ERTE para que así cobren el paro y no lo tenga yo que pagar estos días y no me tenga que recuperar. Evidentemente, especialmente está prohibido porque es evidentemente un fraude. Los ERTEs que quedan en marcha, que de alguna manera son los recomendables, son los de causas productivas. Desventaja, mucha más papeleo, hay que contar con los trabajadores o con los sindicatos, depende del caso. Si no tienes comité o delegado, pues aunque sean 2 trabajadores, tienes que hacer una comisión representativa, que es lo que la gente conoce como la comisión ad hoc, un poco más de papeleo, pero en el fondo tiene otra ventaja y es que de alguna manera, tanto sea de reducción de jornada como sea al 100% de suspensión de contratos, puedes alargarlo en el tiempo, que eso, cosa que en los de fuerza mayor, el día que se levante el estado de alarma, se habrá acabado ese ERTE. Con lo cual, y la actividad todos sabemos que no empezará al día siguiente, es decir, que va a ser paulatina y poco a poco y ya veremos. Con lo cual, la ventaja de las causas productivas es que tú puedes decir, bueno, lo pido para 4 meses, me planto en agosto, tal, y ya después, y puedes ir desafectando. Con lo cual, en el fondo, puedes paulatinamente iniciar sin tanto coste ni carga para el empresario, dijéramos, de salarios. Sí que tendrá que pagar la seguridad social al 100%, cuidado, esto sí que está claro, pero dijéramos, pero no pagará los sueldos. Esa es la diferencia que, claro, por eso la gente en general se ha volcado a los ERTEs de fuerza mayor, porque en las empresas de menos de 50 trabajadores había la bonificación del 100% de la cuota de la seguridad social y en las de más de 50 trabajadores había el 75%. Evidentemente, claro, no pagar sueldo y no pagar seguridad social, pues a la gente le solucionaba. Entonces, se ha lanzado todo el mundo porque evidentemente no solamente a los de las listas que de alguna manera en los anexos nos han ido sacando los reales decretos, sino que además a la mayoría de empresas pues les ha bajado la actividad o se les ha reducido a cero, etcétera. Pero, insisto, cuidado con la fuerza mayor porque va a traer más disgustos que otra cosa. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahora, a excepción de las preguntas que nos vayan a hacer después nuestros asistentes, dejamos ahora ya lo que sería el tema laboral y entramos en nuestro último tema con Francisca. Aquí también tocaremos lo que nos comentaba ahora también un poco Rubén, si queréis entre los dos lo especificamos, ¿vale? Empezaremos primero con qué pasa con todos estos cierres de cuentas, qué hay que presentar en el registro, cómo van los aplazamientos. Yo creo que Rubén nos ha comentado algo. Si nos puedes comentar, Francisca, ahora un poco más en detalle, pues qué vamos a hacer con las cuentas, hasta cuándo las vamos a poder presentar y qué vamos a hacer.
Hola, buenos días a todos. En principio está previsto que se ha aplazado, digamos, la formulación de las cuentas anuales de las empresas 3 meses más. Todos sabemos que son dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio social y se han aplazado pues 3 meses más al momento en el que deje de estar vigente el estado de alarma. Es decir, acabará en principio, si no prorrogan nada más, el 12 de abril a las 00 horas y a partir de entonces tenemos 3 meses para la formulación de las cuentas anuales. Una vez formuladas, en la fecha que determinemos, habrá 3 meses más para su aprobación por la Junta de Socios o Accionistas. Con lo cual, contando todos estos plazos, pues podemos llegar incluso a un mes de octubre para la aprobación de las cuentas y a partir de ese momento un mes más para el depósito en el registro mercantil. Esto pues dentro de todo el tema tributario que Rubén ha dicho y las pocas medidas que se han aprobado, pues podemos formular cuentas digamos el día 11 de julio, pero el impuesto de sociedades, que también está basado en esas cuentas anuales, en realidad porque son así, con sus diferencias a nivel de ajustes fiscales o contables, vamos a tener que presentar el impuesto de sociedades el 25 de julio, si nada cambia y para las empresas que hayan cerrado el 31 de diciembre, ¿no? Con lo cual, pues bueno, volvemos a tener otra problemática de que va el tema mercantil por un lado y el tributario por otro. Esto es un problema porque muchas empresas, pues por supuesto, a pesar del teletrabajo y todo, pues no están funcionando al 100% y no van a poder tener unas cuentas para ni ahora ni vete a saber cuándo, ¿no? Este es un problema añadido, por supuesto, donde está imperando el tema tributario en todos los sentidos. Claro, nos han separado la presentación de cuentas, que sí que nos la han aplazado, pero sí. En cambio el tema tributario no, con lo cual aquí tenemos ese desconcierto, ¿no? Ahí está. Bueno, esto ya es una opinión particular, pero creo que bueno, ha sido una medida más enfocada a las empresas cotizadas, a las grandes empresas, que para una junta de accionistas normalmente reúnen también a muchas personas, viendo que esto no va a ser posible y a veces hay accionistas minoritarios que no tienen un acceso telemático, porque también se ha establecido que aunque los estatutos de las empresas no lo contemplen, se puedan hacer junta de accionistas con medios electrónicos que la normativa mercantil tiene contemplado como tal, ¿no? Y pienso que estas medidas van más enfocadas a grandes empresas que no a pymes. En ese sentido, pues las pymes todos sabemos que normalmente son más familiares y tienes mucho más a mano a los accionistas o socios para hacer una junta que hasta normalmente es universal, ¿no? No se llega ni a hacer una convocatoria oficial vía página web, vía el BORME, etcétera. Y este es un problema que tenemos. Perfecto. Rubén, ¿quieres añadir algo? O... Sí, yo creo que un poco en línea con lo que comenta Francisca, yo creo que aquí hay un doble objetivo. Uno que es beneficiar a las grandes empresas, ¿vale? Sobre todo pensando en lo que es la aprobación, pero también en la formulación. ¿Por qué? Porque ahora al prorrogarse la formulación, ¿qué puede suceder? Que haya grandes empresas que incluyan ya en sus cuentas del 19 determinados deterioros, ¿vale? Deterioros de existencias, provisiones por pérdidas, que algunas serán fiscalmente deducibles, otras no, pero un poco yo creo que también intentan anticipar, ¿no?, el impacto del COVID ya en el ejercicio 2019. ¿Vale? Y después, en cuanto a lo de la formulación, es curioso porque como el estado de alarma se prorrogue más allá del 30 o se prorroga el 26 de abril, como se está diciendo, resulta que podrías formular cuentas el 26 de julio cuando ya se ha vencido el plazo para presentar el impuesto, ¿no? O sea, demuestra un poco la incoherencia que hay entre lo que es la norma fiscal y la norma mercantil. Aquí yo no sé si el impuesto de sociedades realmente sí lo prorrogarán, porque al final el 80% de los ingresos del impuesto de sociedades derivan del pago fraccionado y el pago fraccionado en principio sí que no lo van a prorrogar. Entonces, bueno, veremos qué medida adoptan, pero sí que no tendría mucho sentido que el estado de alarma se vaya más allá del 25 de abril, ¿no? y
y que te obligan a presentar un impuesto sin tener las cuentas formuladas. Sería un sinsentido, ¿no? Y generaría probablemente complementarias a posteriori con el coste fiscal que ello deriva, ¿no? Muy Lo bien, es, pues, lo es. realmente es complicado. Esto hay que aclarar temas y realmente hay que ser más claros, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pedía mucha gente, ¿no? Que sean más claros, más fáciles y más concisos a la hora de dar soluciones. Nos vamos ya al tema que comentamos antes, del tema de los IVAs, ¿vale? Es verdad que se están habiendo muchísimos acuerdos, se están habiendo desde diciendo, bueno, te voy a hacer una parte de condonación de deuda, te puedo hacer una parte de aplazamientos, pero todo esto, los impuestos de los IVAs, ¿cómo están jugando? Es decir, aquí, ¿qué pasa, Francisca? ¿Qué va a pasar con todos esos IVAs? Bueno, aquí, como decía Rubén, hay que, sobre todo, yo aconsejo que cualquier condonación que se acuerde, parcial o total, por los meses que sea, quede constancia del acuerdo entre las partes, que forme parte de como un anexo de ese contrato de arrendamiento que tenemos, porque la agencia tributaria no va a ser condescendiente cuando revise todas estas actuaciones y todas estas declaraciones que me imagino que en su momento también hará, ¿no? Entonces, el tema de ¿qué pasa cuando hay una condonación? Quedando constancia, sea de un mes, de varios meses de alquiler, sea condonación total o parcial, y dejándola muy bien por escrito, la factura a emitir debe contemplar simplemente la base sobre la que se aplique el IVA, y la retención, en el caso que sea aplicable, será la parte de esa diferencia entre la renta que se paga mensualmente menos el importe que ha sido por parte de la condonación parcial, ¿vale? Si es una condonación total, pues bueno, la base va a ser cero en ese sentido, ¿eh? El tema, sobre todo, hay que dejarlo muy claro y por escrito. Otra cosa es la moratoria. La moratoria, igual que ha dicho Rubén, en realidad es un aplazamiento de ese pago que nos tiene que hacer el arrendatario. Esa moratoria no va a significar que no tengamos que hacer la factura con IVA e ingresar ese IVA a la agencia tributaria cuando corresponda, en el periodo trimestral normalmente que corresponda. Eso hay que tenerlo muy claro, porque verdaderamente va a pasar. Entonces, si nuestra moratoria es superior a 3 meses, que puede ser este trimestre de diferencia ahora mismo, y que llegue julio y haya que ingresar esos IVAs, independientemente de que esté aplazado su pago por acuerdo entre ambas partes, el IVA se va a tener que ingresar a la agencia tributaria. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que estaríamos hablando mucho más rato, pero ya hemos llegado a las 12, estamos a las 12:05 y ahora es tiempo para ver si realmente todos nuestros asistentes están haciendo preguntas. Yo estoy viendo el chat que se está moviendo mucho y por lo tanto interpreto que hay muchas preguntas y por lo tanto yo creo que es ese momento. Os voy a tener que pedir un favor y es que cualquiera de las preguntas intentéis ser muy concisos, las intentéis responder rápido porque hay muchas y si no, no nos daría tiempo de contestar muchas de ellas, ¿vale? Perfecto, pues a ver, Sergi, ¿dónde tenemos a Sergi? A ver qué es el que nos está recogiendo las preguntas. Aquí estoy. ¿Me oís? Muy bien. Bueno, oye, te oímos perfectamente. ¿Qué, Sergi? bueno, ¿Nos efectivamente, están haciendo preguntas o no? hay muchísimas preguntas y yo voy a adelantarme ya a los acontecimientos y ya voy a comentar que todas no las vamos a responder, porque no tenemos tanto tiempo. Quiero decir, intentaremos hacer lo posible para responder el máximo número de preguntas ahora. Yo intentaré ir haciéndolas. Pido disculpas si alguna de las preguntas ya ha sido contestada anteriormente en vuestros comentarios. No he podido estar atento a todas las intervenciones porque estaba con la recopilación de preguntas. Y lo que comentaba también al principio, si hay preguntas que quedan sin contestar, intentaremos dar solución a las mismas a través de algún documento o de alguna forma. También recordaros a todos aquellos que sois o colegiados o asociados que tenéis nuestro departamento de asesoría jurídica para las consultas que consideréis necesarias. Sobre todo a lo largo de estos días también estamos respondiendo vuestras dudas. De esta manera, pues si os parece, Monse, si quieres empezamos por ti, ya que hace ya más rato que no intervienes.
y que tienes también bastantes preguntas, como es lógico. Mira, yo te haría la primera pregunta, me voy a traducir del catalán al castellano a medida que voy hablando, ¿eh? Si me encallo, disculpadme. ¿Dónde se tienen que pedir los microcréditos para las ayudas de alquileres? Puesto que a día de hoy todavía hay bancos que no saben a qué se refieren con este tema. Bueno, en realidad hay que pedirlo a las entidades de crédito, hay que canalizarlo todo a través de las entidades de crédito, no hay otra alternativa. Otra cosa es que la fórmula ha sido implementada con tanta rapidez que es probable pues, que no se haya todavía desarrollado los mecanismos, pero es en la entidad de crédito. Perfecto. Si alguno de los otros participantes quiere intervenir, simplemente que coja la palabra y que avise y que hable, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con algún tema de fiscal. Por ejemplo, Rubén pregunta, ¿quién crees que va a soportar mejor la crisis, la empresa pequeña o las grandes? ¿Se prevé una concentración de empresas después de esta crisis como ocurrió con los bancos en la anterior? ¿Puede pasar en el sector inmobiliario? Bueno, yo creo que obviamente las grandes empresas al final siempre tienen más recursos. Entonces, al final, en teoría, deberían superar mejor la crisis siempre y cuando no tengan tensiones de tesorería, porque recordad que aquí lo importante es las tensiones de tesorería que se pueden generar, ¿no?, en el circulante en las empresas, porque ahora hay que asumir una serie de costes fijos, llámese permiso retribuible, y por tanto, si una empresa no está, o sea, no tiene una tesorería muy buena y no tiene acceso a financiación, puede ser que caiga también. Pero obviamente quienes van a caer seguramente serán las empresas pequeñas que estarán ahogadas, ¿no?, por tema de ingresos, falta de ingresos, pagos, y llegará un momento que el banco no les va a avalar más allá de lo que el Estado cubra, ¿no? Entonces, yo creo que sí que probablemente sobrevivirán las empresas grandes y muchas de las empresas pequeñas, salvo que se junten entre ellas, que es muy difícil, al final van a caer. Francisca, no sé si quieres añadir algo que también es tu especialidad. Ay, perdona. Yo sí que quisiera añadir varias cosas. Una, en el último Real Decreto que se aprobó el pasado se publicó en el 1 de abril, también había una posibilidad de rescatar planes de pensiones. Rubén, lo digo porque si alguien está en su momento un poco apurado, pues ha habido esta posibilidad de rescatar, pero solo con unos límites, con aquellos límites de los ingresos que en general se han dejado de percibir o salarios por ERTE, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que quería añadir. Y luego la otra, porque queda mucho, y esto porque en ningún momento el Gobierno ha dicho que todas estas ayudas que se están concediendo, la Generalitat también tiene una para los autónomos, cuidado porque no han dicho que estén exentas de tributación en el IRPF, o sea que en su momento también, si no viene posteriormente esta medida, también tributarán. Y por último, porque como he visto algunas preguntas, alguien preguntaba cómo se gestionaba el aplazamiento de estas deudas que hay ahora, sobre todo para los impuestos que llegan este mes de abril. En la página web de Hacienda, en el inicio está el primer apartado que pone "le interesa saber". Ahora no sale, pero si le dan a un botón que pone "histórico", hay una mención de cómo hacer ese aplazamiento, qué marcar, qué poner en los plazos, etcétera, etcétera. Y les recomiendo que lo hagan por ahí. Ya está, gracias. Muy bien, gracias Francisca. Isabel, pregunta directa y clara. ¿Puedo dar vacaciones al personal en vez de permisos retribuidos recuperables? Si llegas a un acuerdo con ellos, sí, si no, no. Tienes que llegar, si el trabajador está de acuerdo, sí, si no, o si las vacaciones ya estaban, dijéramos, previstas. Si estaban previstas, por supuesto sí, por ejemplo ahora los días de Semana Santa. Y que si con los trabajadores dicen no, antes que recuperar las horas de aquí a 31 de diciembre, lo que hacemos es, los contamos como vacaciones porque así haremos menos vacaciones en verano, porque lo que queremos es trabajar y poder generar ingresos. Eso ya
pero siempre con acuerdos. Si hay representación de los trabajadores, es decir, si hay comité delegado con ellos, y si no con los propios trabajadores afectados, con la plantilla. Muy bien. Seguimos, Monse. Intento ir por orden de recepción. ¿Cómo acreditamos la situación de vulnerabilidad de las personas? Estas personas no pueden pedir certificados y tienen un corto periodo para pedir suspensiones, hipotecas, etcétera. Sí, bueno, eso ya os lo he dicho antes. En principio hay que solicitarlo, y si hay alguna documentación no la tiene, con posterioridad al levantamiento del confinamiento, pues tiene oportunidad de aportar aquella documentación que le falte. Los criterios para acreditar lo que se entiende por vulnerabilidad los viene desarrollando el propio decreto, que son, bueno, depende de una serie de parámetros. Si estamos hablando de familias, la unidad familiar está compuesta por personas discapacitadas, por personas menores, en fin, hay una serie en función de los ingresos que tienen entre todos ellos. Ahí se determina si está o no en esa situación de vulnerabilidad, y después los mecanismos para poder hacer efectiva esa acreditación ante quien proceda. Efectos de desahucio, sencillamente con presentar un escrito delante de la Administración, el letrado de la Administración de Justicia, es suficiente para obtener la paralización. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. A ver, ahora pues Francisca o Rubén. Yo creo que Francisca, ¿te parece? Ahora contestas tú, y Rubén, si quieres matizar cualquier cosa luego, te damos la palabra, si os parece. Pregunta. ¿El inquilino puede pedir la línea de aval y la ayuda que ofrecerán las comunidades autónomas, es decir, las dos? En tal caso, para que se las conceda, ¿deberá de no haber llegado a ningún acuerdo con el propietario, o independientemente de llegar a acuerdo o no, no será un requisito para solicitarla? A ver, las líneas de ayuda que están aprobadas en principio son para atender cuestiones financieras. No ha especificado ni ha prohibido nada la normativa en cuanto a incompatibilidad o a posibles acuerdos de condonaciones parciales, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa es, como decía, creo que Monse, que cómo lo verán las entidades de crédito, los bancos, que son a los que se ha otorgado la posibilidad de conceder o no estos préstamos, ¿no? A partir de ahí, y los requisitos que puedan pedir. Rubén, no sé si tienes algo más que añadir en este sentido. Sí, no hay norma específica para lo que han preguntado, y al final yo creo que un poco el mensaje es que todo depende de los bancos. Es decir, el gobierno parece que ha dado mucho, pero lo único que ha dado es un aval, pero bajo la aceptación del banco. Si el banco no lo acepta, la ayuda del gobierno, o sea, el aval del gobierno no sirve para nada. O sea, que yo creo que es una negociación pura y dura, clásica, ¿no? Con el banco, un poco demostrar que el negocio tiene viabilidad, y en función de eso, pues el banco sí que puede conceder ese crédito con el aval, ¿no? Pero claro, en situaciones muy extremas veo complicado que el banco vaya a aceptarlo. Perfecto. Sí, un inciso nada más, porque a mí ya me llega información de personas que van al banco a pedir los préstamos. Por favor, miraros las condiciones que ponen, porque están exigiendo a alguna entidad bancaria un seguro de vida, que a veces es caro, sobre todo como abogados. Leeros la letra pequeña, que os la expliquen bien, porque, bueno, los bancos pues puede que estén poniendo alguna condición por parte de ellos, ya que a nivel de tipos de interés, pues poco van a poder cobrar. Gracias. Perdona, Francisca, ¿te puedes negar a esa condición? ¿Le puedes decir al banco, no quiero el seguro de vida que me estás ofreciendo? No, si tú no quieres esas condiciones, te puedes negar, pero ellos no te darán el préstamo que estás haciendo. El gobierno ha dejado en manos del banco el poder determinar si, primero, si ve que se trata de quien está pidiendo el préstamo tiene capacidad de devolución o no, el primer tema, y queda a su criterio. No hay ninguna norma más clara en este sentido.
Sí, añadir simplemente que efectivamente parece ser que en algún lugar lo he leído porque ha habido tanta literatura estos días que realmente no se les puede exigir suscribir otro tipo de productos. Pero una cosa es que la norma lo prevea y otra es que luego el banco de una forma o de otra priorice esas circunstancias para hacer la concesión del microcrédito. Muy bien, seguimos. Isabel, es tu turno. Una vez publicada la obligatoriedad de dar permiso retribuido a los trabajadores, me surgen dudas en relación a los ERTO. ¿Eso quiere decir que por el momento no se pueden pedir ERTOs por fuerza mayor y o por causas productivas? Sí, es lo que he dicho antes, sí se pueden pedir. Lo que no se pueden pedir es exclusivamente por estos días, porque de alguna manera, dijéramos, además ya digo, la Dirección General de Trabajo, como he dicho antes, ya lo ha aclarado, es decir, no, o sea, los permisos retribuidos recuperables no son para aquellos que ya están en ERTOs o para aquellos que están en teletrabajo o para aquellos que de alguna manera, dijéramos, no pueden, dijéramos, trabajar. Pero quiero decirte, lo cierto es que no se puede pedir en estos días, es decir, es incompatible, es que sería, lo que hemos dicho antes, sería un fraude. Sería un fraude. ¿Para qué se lo inventan? Si no, este permiso recuperable que os han dicho, oiga, pidan más ERTOs y seguimos con el rollo ERTOs, no tendría mucha lógica. O sea, cerrando más la puerta del confinamiento, pues no hubiese hecho falta inventarse el permiso este, que en el fondo se lo han inventado. Me preguntan en relación a esto también, Isabel, si los abogados y procuradores pueden pedir ERTOs por fuerza mayor en el caso de que solo tengan un empleado. Sí, el ERTO, dijéramos, en el caso de procuradores realmente yo he pedido y han sido concedidos porque evidentemente les han cerrado la puerta al juzgado y entonces si además queda el titular o titulares que son los autónomos, que esos pueden seguir trabajando con respecto al personal, sea uno o sean 10, evidentemente la Procuraduría está cerrada a esos efectos. Y entonces pues, se considera fuerza mayor y han sido concedidos. En cuanto a abogados, hay que ir con mucho cuidado, se lo están mirando con lupa, me consta, y pues depende, claro, si llevan penal pues pueden considerar que no, hay que demostrar muy claramente que eres solo civilista, que te han paralizado todos los plazos, que realmente no tienes cliente, pero claro, los laboralistas estamos absolutamente a tope, los fiscalistas están en plena época de impuestos y además de todas estas situaciones que estamos hablando, con lo cual sí se pueden pedir, pero hay que ir con mucho cuidado. Porque, insisto, la memoria es muy importante de poder especificar. Por fuerza mayor, con cuidado. Con causas productivas, bueno, siempre será más fácil. Además, es un acuerdo con los trabajadores, ya no es un acuerdo, ya la administración no tiene que decidir nada. Muy bien. Gracias, Isabel. Montse, los clientes me piden que haga un documento en el cual los arrendadores acepten la reducción del 50%. ¿Hay alguna plantilla al respecto donde ponga que es debido al COVID-19? No, de momento desde la institución no lo hemos elaborado, pero tomo nota y vamos a hacer una propuesta de documento para la condonación, para la rebaja de ese 50%. Perfecto. Y luego... Supongo que es importante, perdona, toda esta documentación, tal como nos comentaba antes, tanto Francisca como Isabel, es muy importante guardar toda esta documentación y todos estos pactos de forma firmada durante este tiempo para después no tener problemas, porque seguramente la administración nos lo va a solicitar, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, os aconsejamos que utilicéis esas tecnologías que hemos hablado al principio de las firmas digitales, porque a veces tenemos bastante tendencia a pensar que un correo electrónico, que un WhatsApp, eso desde luego desde la asesoría lo hemos desaconsejado siempre. El WhatsApp tiene que ser utilizado como un mecanismo de trabajo, es un mecanismo de comunicación, pero que a veces se descontextualizan los contenidos y pueden ser usados indebidamente. Por lo tanto, todo lo que sea refrendado a través de documentos que fehacientemente hayan sido aceptados por las partes, y la única forma es que plasmen algún tipo de firma vía digital, y si no tienen ese acceso, pues yo les diría que como mínimo traten de firmarlo e intercambiárselo
también a través de correos electrónicos o escaneando los documentos. No sería lo ideal, por eso, pero bueno, dentro de las circunstancias pues hay que tratar de pensar que la buena fe también preside las relaciones privadas. Muy bien. Rubén, si te parece hacemos lo mismo que antes. Contestas tú esta y luego si tiene que puntualizar cualquier cosa Francisca. ¿Sí? Me preguntan cómo afecta el IRPF a los propietarios que han bajado o condonado el alquiler en esta situación. Bueno, pues en principio, en la medida que esté pactado esa rebaja, no deberían computarlo como rendimiento de capital inmobiliario o rendimiento de actividad económica. O sea que, pero lo importante es tenerlo pactado. O sea, al final aquí hay libertad de pactos y por tanto, yo recomendaría incluso hacerlo a futuro. Es decir, si al final se piensa, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa? Había muchas dudas, ¿qué pasa con el mes de marzo? ¿No? El mes de marzo, lo normal es que antes del estado de alarma ya se hubiese pagado el alquiler. Entonces, pues yo ese mes no lo tocaría y si realmente hay voluntad del mes de marzo también rebajarlo, acumularlo en los meses subsiguientes, ¿no? Que ahí sí que tú ya lo puedes pactar. Pero en principio a nivel de propietario no habría problema. El problema lo podría tener, como comentaba antes, el arrendatario si no se hacen estos pactos, ¿vale? Porque el propietario persona física, en principio, la retención es por pago, pero si el propietario es persona jurídica es por exigibilidad, con lo cual es muy importante el tema de cambiar los contratos, lo que comentaba Montse, dar fehaciencia, al menos si no se puede firmar o no se tiene impresora o escáner, pues dar una fehaciencia vía email, ¿no? Que quede constancia con un documento de entrega y lectura del email que aceptas y que das por firmado o aceptado ese pacto para después, en caso de que la administración venga, ¿no? Tener esa justificación. ¿Francisca? Sí, no tengo nada más que añadir. Lo que ha dicho Rubén es correcto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Isabel, un autónomo que también trabaja por cuenta ajena y además tiene la baja por paternidad al 50%, hace media jornada, 4 horas, en la empresa que trabaja por cuenta ajena le ha afectado al ERTE. ¿Cómo quedará su situación teniendo en cuenta el ERTE al 70% de la empresa en la que trabaja por cuenta ajena, la baja paternidad y además teniendo en cuenta que está en el RETA? Si quieres te lo repito. No, lo he entendido. Vamos a ver, de entrada, mientras esté de paternidad, tanto en el RETA como por cuenta ajena, su situación, dijéramos, es de paternidad y en ningún caso está en activo, en ninguno de los dos. Es decir, en el que es por cuenta ajena, su contrato está en suspenso, es decir, cualquier situación de paternidad, maternidad, enfermedad, es decir, de IT, de incapacidad temporal, su contrato está en suspenso, por lo tanto, no entran dentro de ese ERTE hasta que no se acabe esa situación. Respecto al autónomo le pasa exactamente lo mismo, es decir, respecto al RETA está de paternidad y por lo tanto hasta que no acabe esa situación pues tampoco no le es de aplicación absolutamente nada. Supongo que eso es lo que me está preguntando. Por lo menos no he entendido a qué venía lo del 70%, supongo, o sea, a efectos es que el ERTE o el ERTO no le entra a él hasta que no vuelva, es decir, hasta que teóricamente se tendría que reincorporar y no se puede reincorporar porque, dijéramos, porque la empresa está en ERTO. Entonces sí que entraría y ahí entraría en el que ya entraría en el desempleo, etcétera, etcétera. Pero, ojo, si está dado de alta de RETA, no podría cobrar el desempleo. Cuidado, eso es importante para la gente que tenga esa dualidad, que sepan que el estar de alta de autónomo es incompatible con estar en el desempleo. Es decir, que mucha gente se va a encontrar en esa situación. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Déjame, perdón. Sí, una de las cosas que más han ido apareciendo, de las preguntas que más se han ido haciendo o que a lo mejor más controversia estaban creando o más dudas, es el tema de los grandes tenedores, Montse. ¿Podemos dejar claro exactamente qué se entiende por un gran tenedor? Bueno, pues de acuerdo con el Real Decreto, es aquel que tiene más de 10 unidades arrendadas y por lo tanto a partir de esa premisa se le considera gran tenedor. Exactamente el artículo 4 los define
que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros. Y por lo tanto, esa es la definición simple que le está dando el decreto 11/2020. Perdona, Monse, una aclaración. ¿Eso significa que si yo tengo 8 inmuebles arrendados, mi vivienda habitual y una segunda residencia, soy un gran tenedor o no? Es decir, ¿cuenta mi vivienda habitual y cuenta mi segunda residencia como gran tenedor o solo son 10 inmuebles arrendados? Yo entiendo que son 10 inmuebles arrendados. Son 10 inmuebles arrendados. Esto ya trajo incluso controversia aquí cuando se hablaba de los 15, que se entendía por 15. Porque incluso propiedades indivisas, ¿cómo se cuentan? ¿Se cuentan las propiedades indivisas como entidades o se cuenta el 50% y sumamos? Aquí parece que se inclinó pues, por pensar que efectivamente era la titularidad lo que estaba contando y si era el 50%, pues era un 50% que se sumaba a otros 50%. Y en cuanto a lo que es esta nueva norma que habla de 10 para todo el territorio nacional, yo entiendo que está hablando de viviendas arrendadas. Gracias. Perfecto, gracias Ana, porque precisamente esa era una de las preguntas que habían salido. Muchas gracias. Seguimos. Pues ahora no recuerdo si le tocaba a Francisca o a Rubén, no lo recuerdo. Pero bueno, yo os lanzo la pregunta y el primero... No hay problema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento para acogerse al aplazamiento de los IVAs, IRPFs, etcétera, que hay que liquidar el próximo día 20 de abril? Gracias. Está más que nada por el tema de la urgencia. Faltan 17 días para el 20 de abril. ¿Contesto yo, Rubén? Sí. Vale. A ver, yo me listé incluso estas instrucciones que he visto que habías puesto el link para que las personas pudieran verlo y comprobarlo. A ver, las instrucciones que ha dado la propia agencia tributaria es de que se tiene que preparar y presentar la declaración exactamente igual con los datos del trimestre que hay que declarar y indicando que es un reconocimiento de deuda. En su momento ponemos a ingresar, ponemos domiciliación, etcétera. Hay un apartado que habla de reconocimiento de deuda. Al marcar y presentar así la declaración, tenemos que ir a rellenar, entonces suele salir una pantalla pequeña para rellenar todos los datos relativos al aplazamiento. Y ahí es donde estas instrucciones de la agencia tributaria han marcado qué ir diciendo en cada uno de esos apartados del aplazamiento. Lo primero que hay de desplegar es el motivo de la solicitud, que es el de que es solicitud acogida al Real Decreto Ley 7/2020. Una vez que marquemos eso, se rellenan los datos de la deuda a aplazar, la domiciliación bancaria, etcétera, en la que no hay ningún cambio a cualquier aplazamiento normal. En el tipo de garantías ofrecidas hay que marcar exención. Cuando dice propuesta de plazos o números de plazos hay que poner un 1. Cuando pregunta por periodicidad hay que poner no procede, porque recordamos que son 6 meses. Y cuando dice fecha de primer plazo, hay que poner la fecha del plazo en el que nos empieza a correr los 6 meses, es decir, 20 de abril en el caso de los trimestrales de ahora. Perdón, 20 de octubre, que es cuando vencerán los 6 meses. Y luego lo último que hay que rellenar es que hay un campo de motivo de solicitud, que siempre pues, puedes poner, es un texto libre, y ahí hay que poner aplazamiento RDL y darle a firmar y enviar, y con esto está presentada la solicitud de aplazamiento. Estos son los requisitos para hacerlo y la forma de actuar. Sí, simplemente recordar que tienen que ser deudas que no superen 30.000 euros, ¿vale? Sí. No vale hacerlo parcial y además si supera 30.000 euros y se solicita, se considera inadmitido, con lo cual se entra en vía ejecutiva directamente. O sea que es muy importante tener en cuenta son 30.000 euros por autoliquidación, ¿vale? Es decir, no tenemos que sumar IVA, retenciones, no, por cada uno de las autoliquidaciones tenemos hasta un máximo de 30.000 euros de importe a pagar.
¿Me permites aclarar, Sergi, también el tema, porque lo estoy viendo en las preguntas, el tema de si están alquilados o no para ser considerado gran tenedor? La norma está hablando de titularidad, no está hablando de la situación de esos inmuebles, está hablando de la titularidad. Y por lo tanto está pensada para los grandes tenedores en el sentido de la posesión o la titularidad de un número determinado de inmuebles. Que esté vacío o que no estén vacíos no les hace pequeño tenedor. Es la titularidad la que marca si efectivamente están dentro de esa aplicación normativa. Gracias, Montse. Isabel, me preguntan, si estoy en ERTE, ¿cómo me afecta laboralmente si me contagio y me aíslan? Si te contagias y te aíslan, tienes que pedir la baja, ¿vale? Se hace telefónicamente y de alguna manera ya le darán las instrucciones y automáticamente, dijéramos, si está en ERTE de suspensión, es decir, que está al 100% en su casa, se ocupará el propio desempleo de seguirle el SEPE, de seguirle pagando por la baja. Si está en reducción de jornada, pues un trozo se lo va a pagar la empresa, el trozo que de alguna manera, aparte de jornada que esté todavía trabajando, y el otro resto también se va a ocupar el SEPE directamente. Habrá que notificar, dijéramos, la situación de baja tanto a la empresa como al SEPE en este caso. Y si están al 100%, es decir, que están en suspensión, entonces hay que justificar, al SEPE a quien hay que dar esa información. Perfecto. Te hago otra, si te parece. Sí. ¿Pueden obligarme a coger o descontar vacaciones estos días de confinamiento? Entiendo que la empresa. No, obligar no pueden. Las vacaciones siempre son, dijéramos, consensuadas y si es lo que he dicho, y además deben estar previstas con 2 meses de antelación, es decir, que si los que tuvieran ahora negociadas unas previstas o por calendario de empresa que tuvieran ya previstas unas vacaciones, pues por ejemplo que se cogían toda la Semana Santa entera, que a veces es muy habitual, pues evidentemente esos días van a contar igualmente de vacaciones, aunque no se puedan mover de su casa, desgraciadamente. Hay gente que precisamente le pasa lo contrario, que quiere que no le cuenten como vacaciones, pues va para un lado y para el otro, tiene la dirección es viceversa, o a un lado y para el otro es consensuado y la empresa no puede obligar a coger vacaciones, lo que he dicho antes, o sea, hay que negociarlo en cualquier caso. Muy bien, muchas gracias. Montse, una pregunta que también ha salido recurrentemente en el chat, en diferentes formas, pero bueno, he recogido una para intentar pues, ampliarle el tema a todo el mundo. Me comentan, me gustaría que en la sesión prevista analizarais los contratos de vivienda de temporada amparados en el apartado 3, artículo 4 de la LAU, versus la doctrina Rebus Sic Stantibus, por resolución anticipada por decretar el estado de alarma por COVID-19 en los casos sobre todo de salidas de arrendatarios a sus países de origen con el plazo limitado para desplazamientos. ¿Qué ocurre con la penalización y devolución de fianza? Bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? Y sí. Responderla así casi te diría que la tienes que volver a realizar porque me he perdido un poco. A ver, vamos a centrarnos en la cláusula rebus sic stantibus. Sí, sobre todo, perdona, Montse, he cogido esta pregunta porque de verdad era de las más escuetas en relación a este tema y fíjate cómo eran las otras, pero realmente sobre todo esta cláusula, si podemos comentar un poquito el tema de la cláusula y en todo caso lo que comentábamos antes. Todas estas preguntas intentaremos que sean respuestas a posteriori, si ahora no podemos dar una respuesta o se quedan en el aire por no tener tiempo de responderlas. Vamos a ver, la cláusula rebus sic stantibus es una cláusula que tiene ese origen en el derecho internacional y que suele estar incorporada en los tratados internacionales y que lo que vienen a decir es un latinajo, pero en realidad viene a decir en un estado de cosas en un momento determinado, es decir, ahora en una situación imprevisible en el momento de la contratación, en una situación en la que varían sustancialmente las relaciones privadas entre arrendador y arrendatario. ¿Por qué? Porque el arrendador, especialmente estamos hablando de local de negocio, sigue obligado a mantener en el uso al inquilino y por contra el inquilino, como consecuencia de estas situaciones sobrevenidas, se ve imposibilitado de usar el local y de destinarlo a la finalidad para la cual fue arrendado. Es decir, y sobre todo aquellas actividades que se han visto obligadas a cerrar.
porque el propio decreto de alarma les ha impedido continuar con la actividad. Esa es más o menos la situación que permite invocar esa cláusula para obtener ¿qué vamos a hacer? Bueno, podríamos pedir la resolución del contrato, que a lo mejor el propio contrato ya lo preveía. Si por lo tanto el contrato ya preveía una resolución unilateral y el arrendatario pues decide que no quiere continuar o no quiere reaperturar su actividad o la ve inviable, pues se podrá acoger ya a los términos que el propio contrato contenga en la cláusula correspondiente. Que no fuese así, pues hombre, podemos recorrer el camino de esta cláusula o también nos podemos ir al Código Civil puro y duro y entender que estamos delante de una situación de fuerza mayor que impide la continuación y por lo tanto también podríamos obtener la resolución del contrato por ahí. Lo que no podemos decir es que esa cláusula por sí misma dice, bueno, pues está usted obligado a darme una rebaja o está usted obligado a aplicar determinadas cuestiones para beneficiar la continuación del negocio. Eso no es así. Estamos hablando de las relaciones privadas entre partes. Ninguna de las normas de las que hasta ahora se han aprobado, excepto en la materia de alquiler que hemos ya comentado, no hay nada regulado. Por tanto, lo deja a la libre buena voluntad y a los acuerdos entre partes. Y ahí es donde hay que incidir en la posibilidad de negociación entre arrendador y arrendatario. Hay que pensar también que solicitar una rebaja por parte del arrendatario pues es lo que le viene a la cabeza a consecuencia de la propia situación que tiene, pero hay que ponerse también en el otro extremo. Al otro extremo tenemos un propietario, un arrendador, que tampoco le conviene que ese arrendatario, que a lo mejor ha sido un arrendatario que lleva tiempo ocupando, que ha sido un arrendatario correcto, que ha dado cumplimiento a sus obligaciones y que por lo tanto ha estado una relación estable y cordial en el tiempo, no se va a encontrar con un propietario que cierre las puertas a una negociación y eso pueda llegar al final a recuperar un local que después le va a costar también arrendar, porque la situación del mercado lo hace. Montse, perdona, creo que se estaban refiriendo en este caso a arrendar un local para temas turísticos o un habitaje para temas turísticos. Por ejemplo, si yo tenía para esta Semana Santa y yo ya había pagado el alquiler de una casa a la que no me puedo desplazar y a la que no puedo ir, ¿tienen la obligación de devolver ese dinero? Y yo te diría a priori sí. Yo creo la que obligación sí. de devolver. Para mí hay que devolver ese dinero porque la situación impide el desplazamiento. Dependerá de si ya también se ha levantado el estado de alarma, dependerá de cómo quede la restricción en la libre circulación, pero a priori yo te diría que sí. O sea, para todo lo que había alquilado en Semana Santa, que realmente la gente no ha podido acudir, si ya habían pagado lo que habían pagado, tienen que devolverlo a los propietarios. Para mí hay que devolverlo. Además, pensar que los temas turísticos están fuera de la ley de arrendamientos urbanos, están en otro ámbito y por lo tanto aquí es una imposibilidad sobrevenida, por supuesto, pero más allá de la cláusula rebus sic stantibus, esto es una causa de fuerza mayor clarísima, con lo cual para mí tienen derecho a solicitar la devolución de lo que pueden negociar, que se transmita a otra estancia de futuro la cantidad que hubieran dejado, pero eso ya es un problema de libre pacto entre las partes. Gracias. Muy bien, Francisca, Rubén, como queráis, me preguntan también, si tienes una hipoteca y no tienes ingresos tanto a nivel particular como en tu empresa, ¿qué puedes hacer con el pago de la misma? ¿Rubén? Sí, bueno, yo creo que a nivel hipotecas se ha aprobado también para aquellas personas más vulnerables, ¿no? O sea, se ha aprobado una medida, si os digo la verdad no me la he examinado a fondo, pero al margen de esa medida, en principio no hay nada excepcional. O sea, es una cuestión de ver si te puedes acoger a la medida que se ha aprobado o si no, pues en principio tienes que llegar a un pacto con la entidad bancaria. Francisca.
Sí, a ver, está aprobada la norma para solicitar una moratoria hipotecaria. Entonces, el límite, el cómo, etcétera, como antes hemos dicho con los préstamos, pues va a estar en manos de los bancos y de que ante ellos acredites esta situación de vulnerabilidad o de falta de ingresos, ¿no? En función, va a ser quizá, aparte de que esté regulada, va a ser quizá más un tema de acuerdo entre la entidad bancaria y el deudor hipotecado, ¿no? En Vale. principio. Francisca, Sí, ahora yo que te creo tengo... que Sí. los que se van a ERTE, yo creo que en principio van a tener una causa clara, ¿vale? El problema es aquellos que no están en ERTES, ¿no? Si ya te aplican una reducción de jornada, bueno, pues ahí ya tendrás que discutirlo con el banco. En principio, si te vas a un ERTE, pues yo creo que deberían aceptarlo, pero al final lo de siempre. Esto dependerá un poco de lo que quiera hacer el banco, ¿no? Perfecto. Ahora que estoy con vosotros y Francisca, es que me han enviado un mail en referencia a algo que has comentado. Lo leo, es un poquito largo, lo leo para ver si tanto tú Sí. como Rubén podéis aportar un poquito más de información. Hola, esta pregunta es para Francisca. Respecto a lo que has comentado en realizar el ingreso del IVA, el arrendamiento de locales en caso de moratoria, aplazamiento. Creo que habría que tener en cuenta que esta situación nos ha sobrevenido a todos y, por tanto, las acciones que se den son totalmente extraordinarias y son soluciones que estamos forzados a tomar. Y en el caso de moratorias, creo que se deberían de equiparar como la condonación o rebaja, ya que en circunstancias normales no se adoptarían. Además, lo único que haces es periodificar el pago del IVA al plazo que se estipule entre las partes. No estás defraudando para nada, desde luego todo documentado. ¿No crees que la AEAT, debido al alcance que se está dando, aceptaría esta periodificación? Yo no tengo confianza en que la agencia tributaria sea flexible y comprenda esta situación tan grave que hay. Hay momentos, y esto creo que lo compartiremos todo, que parece que ellos no estén en el planeta Tierra, viendo lo que no han hecho, que prácticamente ha sido no tomar ninguna medida para ayudar, pues esto, ni a los autónomos ni a las pymes, excepto el tema este de aplazamientos que hemos comentado, ¿no? Y además que tengamos claro que es un aplazamiento de 6 meses y al que aplicarán a partir del tercer mes el tipo de interés que anualmente es el 3,75 y por esos 3 meses será un 0,94%, que no va a ser gratis ese aplazamiento, ¿no? Con lo cual, buscar una excusa de que hemos estado en una situación tan grave para justificar que no hemos ingresado un IVA, no va a ser, vamos, yo considero que no va a ser algo aceptado por la agencia tributaria si en algún momento tenemos una revisión. Tenemos que acudir a las fórmulas de pedir aplazamiento o pedir un préstamo en el banco para poder atender, que es otro de los motivos por el que han puesto en circulación los préstamos, ¿no? Poder atender obligaciones fiscales y tributarias. Rubén, ¿algo que Sí. añadir? Sí, yo creo que al final es un poco lo que comenta Francisca. El criterio legal es exigibilidad y exigibilidad no es pago. Entonces, así como, por ejemplo, en el Real Decreto se ha aprobado el 31 de marzo, sí que para las empresas de suministros, gas, electricidad, Sí. etcétera, se ha corregido la norma y se ha dicho que el IVA no se devengará hasta el pago. Sin embargo, podían haber aprovechado y haber hecho lo mismo para alquileres y no lo han hecho, con lo cual ahí tenemos que pensar que en alquileres no va a haber esa condescendencia. Entonces, lo único que sí se puede hacer es, vía modificación del contrato, modificar la exigibilidad, que no es una moratoria en el pago, es directamente decir, por ejemplo, que el mes de abril pues será pagadero los 5 primeros días de octubre. Entonces, en ese caso, tú no tienes que ingresar el IVA porque no te nace el derecho a cobrarlo. Claro, si dices que el mes de abril será el cobro del mes de abril se puede pagar en octubre, en realidad el mes de abril ha nacido el derecho, entonces sí que tienes que ingresar el IVA. O sea que yo creo que sí que por la vía contractual puedes buscar fórmulas para llevarte la exigibilidad más adelante. Lo que pasa es que ahí tienes el problema de que tienes que darle, claro, no puedes decir exigibilidad, tienes que dar una certeza, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que más que moratoria, para que funcione a efectos de IVA tendríamos que hablar de retraso
en la exigibilidad de los alquileres, no tanto en el retraso en el pago, ¿no? Perfecto. Seguimos con Isabel. Preguntan, ¿un autónomo que está cobrando el paro, que se acogió a la ley de fomento del trabajo autónomo, se puede acoger al cese de actividad? La prestación no la cobraría porque ya está cobrando. Sí, es lo que he dicho, lo que es incompatible. Perdón, Isabel, es que me faltaba un trocito de pregunta que se me había quedado abajo. Es decir, Vale. la repito de nuevo, ¿eh? Un autónomo Sí. que está cobrando el paro, que se acogió a la ley de fomento del trabajo autónomo, se puede acoger al cese de actividad. La prestación no la cobraría porque ya está cobrando paro, pero ¿se podría presentar solo por la cuota de autónomo? Sí, a ver, por la cuota de autónomo es que la cuota hay que pagarla, es lo que he dicho antes. O sea, que incluso con el cese de actividad, con la prestación dijéramos, de cese de actividad, igualmente hay que pagar la cuota de autónomo. Por lo tanto, la única cosa que hay, como he dicho antes, es o la posibilidad de moratoria o de aplazamiento, pero en ningún caso puede dejar de pagarla. Es decir, que entiendo que lo tiene que seguir pagando. Perfecto. Seguimos contigo. Perdona, Vale. Sí, dime, Como Ana. faltan solo 10 minutos para terminar, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 preguntas más y cogemos el compromiso de todas aquellas preguntas que no se hayan podido responder, pues en algún momento determinado a lo largo de la semana que viene responderlas. ¿Vale? Pero si no, no vamos a cumplir el plazo del tiempo. Gracias, Sergi. Perfecto. Muy bien, pues mira, Isabel, si te parece, seguimos contigo, de que esta lo has contestado de forma rápida. Preguntan, ¿cómo sabe la empresa al solicitar la prestación por desempleo en el SEPE si el trabajador tiene derecho o no a la prestación? Porque podría estar, por ejemplo, también en el RETA y la empresa no saberlo o tener alguna otra prestación incompatible. Si el SEPE concediera a la prestación al trabajador, ¿qué debería hacer el trabajador? ¿Se lo podrían reclamar en un futuro? Sí, si realmente el SEPE no detecta que está dado de alta en el RETA, lo cual lo dudo porque suele ser bastante automático, pero si no lo detecta, en cualquier caso tendrá que devolverlo. Le será exigible que esa prestación que haya cobrado se la tendrá que devolver, evidentemente. Sí. Y cómo la empresa se va a enterar, en principio la empresa, como en el caso de los ERTE se va a estar gestionando en lo que es la solicitud del desempleo vía las empresas, precisamente no la están haciendo los trabajadores directamente en las oficinas del SEPE ni tampoco virtualmente, sino que la gestión se hace vía las empresas. En principio, a día de hoy, por lo que yo sé, no le ha llegado a nadie esa denegación, no la he visto, pero en cualquier caso entiendo que podrían recibir por mediación del SEPE alguna nota aclaratoria de esta persona no tiene derecho o algo así, pero insisto, a día de hoy, que todavía en el SEPE pensar que se están presentando estos días por parte de las gestorías todos los certificados que son los colectivos, etcétera, para el cobro del desempleo para estos días dijéramos, de ERTES. Os he de decir que todavía yo creo que no lo saben ni ellos cómo lo van a realizar en un final, porque es que cada día están saliendo instrucciones nuevas por parte del SEPE y nos han salido ya también diferentes modelos, nos han cambiado los formularios, es decir que, bueno, vamos a irlo viendo poco a poco, ahí estamos todos. Perfecto. Montse, seguimos contigo. Me gustaría saber si se puede a día de hoy firmar ante un notario y cómo se podría hacer. Bueno, ya lo he dicho con ocasión de otra pregunta, poder firmar depende del notario que entienda que está delante de una situación de urgencia y que por lo tanto acepte autorizar la firma. Es criterio suyo en estos momentos. No hay ninguna norma que le obligue sí o sí a firmar esa escritura. Aquellas que tenían algún préstamo preconcebido y autorizado, pues es lo que he dicho, parece que efectivamente se están haciendo las escrituras, pero en situaciones nuevas, hoy por hoy no me consta que los notarios admitan el levantamiento de escrituras públicas. Entiendo que en este caso también unas arras, estaríamos ante el mismo caso, lo digo porque sale al nivel... Claro, es que, a ver, vamos a ver el tema de la... Es que, a ver, hay que analizar caso por caso para ver en el momento en el que la declaración de alarma se ha producido, dónde estaba.
si estaba ya con una hipoteca en trámite, si la hipoteca estaba concedida, si simplemente habíamos hecho una previa reserva, que se utiliza mucho a través de las agencias el tema reserva, si realmente estamos delante de unas arras penitenciales, si estamos delante de unas arras confirmatorias. Hay muchos elementos que tendríamos que analizar viendo cada una de las situaciones para decir cómo se aconseja proceder. Yo simplemente os quiero añadir que al principio hemos hablado de que somos expertos. Mira, expertos viene de experiencia y experiencia con lo que está cayendo, yo te aseguro que es muy difícil de tenerla. Estamos aplicando criterios de sentido común, de lógica y leyendo unas normas complejas, unas normas que llevan cierta ambigüedad, y eso hace pues, que las interpretaciones no las podamos hacer con rotundidad, que las cosas son de una forma o de otra. Con lo cual, en relaciones privadas hay que ver caso por caso qué solución hay que darle. Pero hoy por hoy, si se ha firmado un documento, hay que pensar que este momento de confinamiento es un paréntesis. Es un paréntesis, se ha interrumpido el tiempo y el tiempo se volverá a reanudar a partir del momento en que se levante. Y en función de cómo se levante y las medidas que se adopten a ese levantamiento, que también dicen que va a ser parcial o poco a poco, que no será pues mañana ya vamos todos a salir y como si aquí no hubiera pasado nada, eso no será así. Por lo tanto, habrá que ver, repito, caso por caso. Gracias, Montse. Francisca, Rubén, si pactamos 3 meses una rebaja del 50%, ¿qué IVA debo tributar de esos 3 meses? ¿Entero o el aplicado realmente con descuento? No, ya hemos comentado, si hay un descuento, es una condonación parcial, el IVA se aplicará sobre lo que efectivamente vamos a cobrar, sobre ese 50% va a ser nuestra base para el IVA y para el ingreso del mismo. Perfecto. No sé si lo habéis comentado también, pero con que va en relación, ¿se puede aplazar el pago del IVA que nos dé a ingresar este trimestre primero de 2020? Sí, esta es una de las medidas que se ha aprobado. O sea, el IVA en principio era inaplazable desde 2017, salvo que pudieses probar que el pagador no te había pagado y habías hecho una reclamación, ¿vale? Pero ahora con la medida introducida, digamos que el IVA entra dentro del ámbito del aplazamiento, pero con el matiz de los 30.000 euros de la deuda. Si estamos por encima de 30.000, entonces sí que tendríamos que probar que estamos hablando de una factura que ya ha vencido y que se han hecho una serie de trámites para intentar el cobro. Si no, no lo podríamos solicitar el aplazamiento. Perfecto. Isabel, te hago esta pregunta porque me ha gustado mucho cómo la han formulado. Creo que es proactiva y que busca ayudar. Preguntan, ¿podemos ayudar nosotros a conseguir estos microcréditos a los inquilinos con dificultades? Y cuando dice ellos, entiendo que es el propio sector inmobiliario. ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Cuando me hago créditos. Pues a Montse, la pregunta va para Sí, pues entonces Montse. Pues Me lo suponía. Hombre, yo entiendo que todo aquello que se pueda ayudar y que por lo tanto a priori podamos pensar que no entraría dentro de lo que son nuestras funciones normales y habituales, a mí me parece que por supuesto hay que darle esa cobertura a los clientes y tratar de hacer esas gestiones más fáciles porque estamos más familiarizados nosotros que no ellos con todas las gestiones, los trámites y por lo tanto, por supuesto, entiendo que es una cuestión de buena voluntad también dar una posibilidad de ayuda en estas circunstancias a todo el mundo. Perfecto. Pues Isabel, acabamos contigo entonces. Bien. Te hago la última pregunta a ti, si os parece, que ya son -5. ¿Podemos solicitar la ayuda de los 2.000 euros presentando la diferencia de facturación entre abril de 2020 y los 6 meses anteriores? Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Estás preguntándome más fiscal que... Perdóname, es que tienes toda la razón del mundo porque se me han... Mira, yo mientras buscas, yo te voy a hacer un comentario. Haz una aclaración. ¿No? Sí. Aunque ya la tengo si quieres, pero haz. Déjame hacerla porque quería comentarlo. Hay algunos trabajadores los cuales ya están pidiendo la moratoria de hipoteca en los bancos y les están pidiendo que de alguna manera las empresas les justifiquen que están en ERTE
como más o menos han comentado antes, pues la manera de justificarlo es con la comunicación que la empresa, no de que lo ha solicitado, sino que de que ya está presentado o concedido ese ERTE. Es decir, que cuanto más documentación se le facilite a los trabajadores, mejor, independientemente de que también hay que facilitarles el certificado de empresa, como si cuando a una persona se le despide y se le da el certificado de empresa. No hace falta darlo en general, sino es porque se le está solicitando para pedir esas moratorias, etcétera, o bien para pedir esos microcréditos, etcétera, pero hablo más bien de personas por cuenta ajena que estén afectados por esos ERTES. Eso quería aclararlo. Vale, perfecto. Bueno, muy bien, pues muchas dime, gracias. esa última que querías. No, yo creo que es que además era precisamente, iba relacionado con lo que estabas comentando. Por lo tanto, yo creo que, mira, ahora Isabel, ahora estás aquí. Lo que te comentaba, que creo que esta respuesta, además, llegamos a la hora. Ana, ¿te parece que pues yo creo despidamos que sí. esto? Yo, perdóname, antes de darte paso para finalizar la sesión, agradeceros a todos los que habéis participado, Francisca, Monse, Isabel, Rubén, muchísimas gracias por asistir. Ana, a ti también, por supuesto. Y también al más de medio millar de personas que han asistido hoy a este webinar. Muchísimas gracias a todos y espero veros en el próximo. Ana, si acabas de hacer los honores y despides. Perfecto, pues básicamente lo que os queríamos comentar es que hoy es el primer webinar que hemos hecho, vamos a hacer más, la semana que viene intentaremos hacer uno de temas más económicos, de cómo vamos a salir de esta crisis, más económicos. He estado leyendo por el chat que alguien decía, a lo mejor dentro de 15 días podemos volver a hacer preguntas porque las cosas habrán cambiado. Es verdad, estamos en una situación muy cambiante, estamos en una situación que los decretos nos van saliendo, nos caen como churros y por lo tanto estaremos allí atentos a todas vuestras necesidades. Recordaros dos cosas. La primera es que este chat se estaba grabando, este webinar se estaba grabando y por lo tanto vamos a colgarlo para que esté a vuestro alcance por si alguien quiere recordar alguna pregunta o quiere ver algún trozo que se le ha pasado. Y por otro lado también recordaros que todas aquellas preguntas que no se hayan podido responder en este chat, lo que vamos a intentar es hacer un recopilatorio e ir contestándolas de manera individual. Muchísimas gracias y yo creo que hasta aquí el webinar de hoy. Os esperamos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por vuestro tiempo. Francisca, Rubén, Monse, Isabel y evidentemente también a ti, Sergi. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias y suerte con la situación. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego.